Así que quieres visitar un agujero negro. Has hecho tus maletas, has actualizado tu pasaporte y básicamente estás listo para subirte a una nave espacial y despegar. Sin embargo, antes de hacerlo, tengo un consejo para ti. No lo hagas. ¿Ok? Si realmente debes ir, supongo que al menos deberás conocer algunas de las características de los agujeros negros antes de partir. En primer lugar, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es un objeto físico en el espacio, al igual que todos los demás. Consiste en un pequeño pero masivo punto donde la gravedad y la densidad son infinitas. Una línea más allá del cual todo, incluyendo la luz, solo puede caer hacia adentro desde ese pequeño punto. Cosas brillantes orbitan a su alrededor y quizás haya algo de radiación. Así que, básicamente, aquí es algo malo, aquí es realmente malo y aquí es seguro. Además, la mayoría de los agujeros negros vienen en dos tamaños. No me pregunten por qué, todavía no estamos seguros. Sin embargo, un agujero negro no es muchas cosas. No es un agujero, no es una aspiradora cósmica o un portal a otra dimensión poblada por unicornios y patatas espaciales. Y absolutamente no es un buen lugar para ir de vacaciones. Bueno, ya que insistes, lo próximo que necesitarás es saber cómo encontrar un agujero negro. Aunque técnicamente los agujeros negros podrían aparecer de golpe detrás tuyo, lo más probable es que no sea así. El más cercano identificado hasta la fecha se encuentra a 3000 años luz de distancia. Sin embargo, si decides ir a buscar uno, hay dos buenas formas de encontrarlos. Primero, los agujeros negros tienden a alterar sus entornos, por lo que a veces puedes encontrar pistas interesantes como un montón de objetos orbitando la nada. Y segundo, como mencioné antes, a menudo hay objetos brillantes orbitando a su alrededor, debido a que, bueno, se le acercaron demasiado. Así que ahora has encontrado un agujero negro y claramente no me escuchas cuando te digo que no vayas. Es hora de repasar algunas consideraciones importantes de seguridad. En primer lugar, la buena noticia es que mientras más te mantengas alejado, los agujeros negros no son tan malos. Cuidado, puede ser sumamente mortal, las probabilidades de escape disminuyen cuanto más te acercas, y si te acercas lo suficiente, entonces deberás preocuparte de ser estirado como un fideo gigante, y el tiempo se vuelve muy raro. Así que, a menos de que tengas grandes escudos de radiación, una nave que viaje más rápido que la luz, o seas completamente indestructible, probablemente debas mantenerte alejado. Bueno, eso resume algunos de los agujeros negros, al menos antes de que las cosas empiecen a complicarse en verdad. Pero antes de que te vayas, por favor consulta el folleto ubicado en el bolsillo de tu traje espacial. Ahora, no olvides tu boleto, disfruta el viaje y por favor, ten cuidado. Hola, hola, bienvenidos. Gracias por sumarse. Yo soy Noelia González de NASA en español y es un gusto recibirlos en esta transmisión que es una colaboración entre NASA en español y el Observatorio ALMA en Chile. A medida que se vayan sumando nos pueden ir contando desde dónde se están conectando, desde dónde nos ven. Como muchos sabrán, estamos en plena Semana de los Agujeros Negros, que se celebra en abril por una razón muy especial. Hace 2 años, en abril de 2019, se publicó la primera imagen, la primera foto de un agujero negro, que fue un gran hito para la astronomía y, bueno, para todo el mundo. La NASA, ALMA y decenas de otros colaboradores en todo el mundo tuvieron muchísimo que ver con este gran hito, que fue un gran esfuerzo conjunto. Para conversar sobre esto nos acompaña el astrónomo de ALMA, David Rebolledo. Vamos a estar hablando sobre agujeros negros en general, este fenómeno que nos fascina tanto desde hace tanto tiempo y sobre las últimas novedades. Bienvenido, David, y gracias por hacerte un tiempito para hablar con nosotros. Gracias, Noelia, por la invitación. Bueno, y antes de seguir avanzando, quería comentarles que si tienen alguna pregunta al respecto o si les surge alguna duda a medida que vayamos conversando, nos pueden agregar en los comentarios sus preguntas y más adelante vamos a intentar que David responda al menos a alguna de ellas. Estoy segura que van a ser muchas, pero haremos lo mejor posible. David, si te parece, empecemos con lo más básico, que es un agujero negro. Sí, un agujero negro bueno, los agujeros negros son los objetos más fascinantes que pueden existir en el universo yo creo, para la gran mayoría de los astrónomos y para el mundo entero. Los agujeros negros, como mostraba el video ahí de manera bastante exacta, son lugares donde hay una concentración infinita de masa. ¿Y eso qué significa? Eso tiene un impacto en la fuerza de gravedad o en el efecto de la gravedad que hay alrededor de estos objetos. Es tan grande el impacto, es tan grande la atracción gravitacional que generan estos objetos que ni siquiera la luz, nada puede viajar más rápido que la luz, ni siquiera la luz puede escapar. Y es por eso que adquirieron este nombre de agujeros negros, es decir,
ni siquiera la luz tiene la velocidad suficiente para poder escapar del campo gravitatorio de este objeto. Los agujeros negros vienen de distintas maneras, dependiendo de cómo fueron formados. Existen agujeros negros que se forman después de la muerte de las estrellas masivas. Las estrellas masivas que tienen 10, 20, 30, 40 o 50 veces más masa que el Sol. Esas estrellas mueren en eventos explosivos, energéticos, que se llaman supernovas, pero el centro de estas estrellas colapsa a una densidad infinita y eso muchas veces genera agujeros negros. Pero esos agujeros negros son súper pequeñitos y son muy difíciles de detectar. Mientras más masivo es un agujero negro, más grande es su tamaño. Quizás podemos hablar a qué me refiero con tamaño de agujero negro. Y existen otro tipo de agujeros negros que los que denominamos agujeros negros supermasivos que pueden tener millones de veces de la masa del Sol, es decir, como que tengamos millones de soles y las vamos a colapsar en un punto específico. Esos son monstruos que están en el centro de muchas galaxias, como fue el caso de M87, que fue este agujero negro que se detectó, o sea, que se publicó la imagen hace un par de años atrás. Entonces eso es otro tipo de agujeros negros muy grandotes, y al ser tan grandotes, tan gordos, se pueden observar desde a distancias muy lejanas como en este caso. Bien, de eso mismo te quería preguntar, ¿no? Si nos podés contar un poco la historia detrás de esta imagen. Por más de que sea difícil, no fue imposible sacarle una foto de un agujero negro. Entonces, bueno, si nos podés contar cómo se logró esto, ¿no? Sí, bueno, siguiendo un poco con lo que contaba recién, para poder observar un agujero negro hay que detectar alguno que fuera lo suficientemente grande y en este caso lo suficientemente masivo. Mientras más masivo, o sea, mientras más masa tiene, más grande es el agujero negro. Y los únicos candidatos son estos agujeros negros supermasivos que se encuentran en el centro de algunas galaxias. M87 ya se sospechaba que tenía un agujero negro porque estos agujeros negros cuando absorben o cuando hay material que pasa muy cerca, empieza a caer dentro del agujero negro y se generan unos chorros, unos jets energéticos. Bueno, Chandra, por ejemplo, de la NASA, el observatorio de la NASA, lo ha estado observando durante décadas. Entonces nosotros, los astrónomos ya sabían de que ahí había un objeto muy masivo que estaba generando unos chorros que probablemente era un agujero negro, en M87. Entonces la evidencia estaba de que probablemente había un agujero negro supermasivo ahí. Habían ciertos cálculos, simulaciones, y un grupo de astrónomos comenzó a crear la idea de, bueno, si queremos observar ese agujero negro al detalle que necesitamos para poder verlo, necesitamos construir un observatorio del tamaño de la Tierra, sí o sí. Obviamente que construir un observatorio del tamaño de la Tierra es imposible, pero existe una técnica que se llama la técnica de la interferometría, que de hecho ALMA usa, que es la técnica que es lo que te permite que tú tomas observatorios de distintas partes del mundo y correlacionas o combinas las señales de los distintos observatorios y generas un observatorio como el tamaño de la distancia de esos observatorios. Y en este caso, el EHT, el Event Horizon Telescope, se asoció con otros telescopios como ALMA y realizaron observaciones en el 2017 a la resolución o el detalle que era necesario. Y el proceso se demoró, imagínate, 2 años, el proceso de la imagen, porque la obtención de la imagen es compleja, la observación es compleja, pero la postproducción, digamos, de los datos también es complejo. Y lograron crear esta imagen que estamos viendo nosotros ahora con todos los datos obtenidos de 8 observatorios distintos ubicados en Europa, en Chile, en Hawái, de distintas partes del mundo que se coordinan y observan este objeto de manera sincronizada. Y generan esta imagen del centro de M87. Ya que lo tenemos aquí en pantalla, aprovechemos para hablar un poco sobre este agujero negro en particular. Si nos puedes contar un poco a qué distancia está de la Tierra, qué tamaño tiene. Sí, este agujero negro está en el centro de M87. M87 es una galaxia bastante grande, tiene el doble de la masa de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, entonces es bastante grande. M87 está ubicado a 55 millones de años luz de la Tierra, entonces está bastante lejos. Pero este agujero negro, comparado con la galaxia, es bastante pequeñito. Si uno observa la parte oscura en el centro, está como el centro de la donut, que no podemos ver ahí en el centro, todo el sistema solar cabe dentro de ahí. Entonces, la órbita de Plutón, por ejemplo, está más o menos por donde tú estás dibujando el círculo. Es decir, es gigante para nosotros, para el sistema solar, pero en términos del tamaño de la galaxia es bastante pequeñita.
pero es inmenso. Esos agujeros negros, cuando nosotros hablamos de agujeros negros normales, me refiero a normales que tienen masas solares, estamos hablando de tamaños que son, qué sé yo, miles de kilómetros. Esta cosa tiene el tamaño del sistema solar. Entonces, Wow. Y lo que se ve básicamente es todo, no se ve el agujero negro está en el centro, y el evento de horizonte, que es el tamaño teórico, que es donde ya uno pasa dentro del agujero negro, está dentro de esta parte oscura, y lo que se ve brillante alrededor es el gas caliente que está orbitando alrededor del agujero negro y emite mucha luz en distintas frecuencias, incluyendo las ondas de radio, que fueron las ondas que nosotros pudimos observar en sincronización para esta imagen. Entonces, lo que nosotros observamos con estos distintos tipos de tonos rojo, amarillo, tiene que ver con la intensidad de la luz, que en el centro oscuro está el agujero negro escondidito, que no lo podemos mirar directamente porque por definición no se puede observar. Claro, claro. Bueno, y volviendo un poco a lo que nos explicabas del telescopio de horizonte de eventos, si nos pudieras comentar el rol de ALMA en particular en esta colaboración. Sí, muy buena pregunta. Aunque pareciera ser un objeto muy brillante, para cosas técnicas de observación, estos objetos no son tan brillantes. Entonces cuesta poder sacarlos de toda la contaminación. Cuando uno observa con un observatorio, tiene otras emisiones que contaminan la emisión del objeto que uno quiere. Y parte de la calibración y el proceso de datos significa poder extraer esa emisión y sacar toda la basura que queda entre medio. Para eso fue crucial que ALMA participara, porque ALMA lo que hace es que toma todas las antenas que tenemos disponibles, observa ese objeto y toma todas las señales de nuestras antenas, que generalmente son más de 40 antenas que están participando, y todas las señales las combinamos y eso aumenta la sensibilidad que tiene el telescopio para poder detectar señales débiles. Entonces, como ALMA es el telescopio más sensible de todos los otros observatorios que participaron en esa observación, al momento de encontrar esa señal, ALMA era como una guía para los otros observatorios. Es decir, mira, yo como tengo más poder, tengo más sensibilidad, puedo saber que esa fuente está ahí, exactamente ahí, y todos los observatorios cuando tomaran sus datos podían concentrarse en esa región y poder extraer la señal. Entonces, ALMA fue fundamental para que los otros observatorios pudieran encontrar la señal dentro de todo este ruido que es inevitable, es parte de la observación técnica del proyecto. Claro, y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Del rol de la NASA, y en particular con el Chandra X-Ray, este satélite, que sé que no es parte como de la red del telescopio de horizonte de eventos en sí, pero que sí también ha colaborado muchísimo para ver como el paisaje más desde lejos, ¿no? Si nos puedes contar un poquito sobre ese rol. Sí, no, ha sido fundamental, no solamente Chandra, otros, el que sea Hubble y otros telescopios que han estado observando M87 durante mucho tiempo. Cada longitud de onda o cada luz que uno observa te encuentra una historia distinta. Claro, la historia de M87 del EHT, del Event Horizon Telescope, es importantísimo, pero es una parte de la historia. Ahora, hay toda otra parte de otra historia que te entrega la luz óptica, que te entrega los rayos X, que te muestran otra parte del sector. Y Chandra ha estado observando a M87 por mucho tiempo. Hay un montón de imágenes muy hermosas de todo el efecto que es mucho más energético, que tiene que ver con los chorros. De hecho, hay un estudio muy, muy bonito que se publicó en enero del 2020 que muestra cómo el flujo de gas que sale del agujero negro y sale expulsado en estos chorros se va moviendo a velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz. Es decir, tú tienes material, la luz viaja a la velocidad de la luz por definición, pero material moviéndose a velocidades cercanas a la velocidad de la luz es un evento bastante impresionante y se puede observar ahí, y Chandra lo observó. Y eso nos ayuda a entender más exactamente. Y Chandra y todas estas observaciones de distintas longitudes nos ayudan a combinar, a tener el panorama completo y poder entender la física detrás de esto. Cómo nosotros describimos físicamente todos estos procesos, y Chandra ha jugado y va a seguir jugando un papel fundamental sin duda. Bien, voy a recapitular un poquito para la gente que recién se está sumando al live o que se sumó hace poquito. Estamos conversando desde NASA en español con el astrónomo David Rebolledo del Observatorio ALMA en Chile. Estamos conversando sobre agujeros negros en general y sobre esta primera imagen publicada hace 2 años del primer agujero negro de la historia, que ha sido
que se ha dejado fotografiar, ¿no? Pero también nos comentabas al inicio de que los datos, que a su vez se tomaron 2 años previo a esa imagen, se siguen procesando y hace muy poquito, ¿no? En marzo de este año se publicó una segunda imagen a la que se ve, del mismo agujero negro, en la que se ven más elementos. ¿Cuáles son estas novedades? Sí, no, el equipo del EHT ha estado muy activo, siguen trabajando con los mismos datos y después de que se publicó esta imagen, se enfocaron en varios proyectos y uno de ellos era poder entender la distribución de los campos magnéticos. Los campos magnéticos son unas cosas muy locas que muy poca gente entiende y cuando tú más encima le agregas, qué sé yo, relatividad general, hay muy poca gente que entiende qué es lo que ocurre. Y hay mucha teoría y mucha simulación que nos dice cómo se comportarían, pero casi nunca tenemos datos reales de cómo se comportan los agujeros, los campos magnéticos cerca de agujeros negros. Y esta es la primera imagen de los mismos datos publicados en el 2019, donde ahora los astrónomos que procesaron los datos se dedicaron a poder obtener cómo los campos magnéticos, las líneas del campo magnético se comportan en estos lugares con efectos gravitatorios tan fuertes. Y ustedes pueden ver ahí, esto es como espagueti que sigue, esas son las líneas de los campos magnéticos, que esta imagen se crea a través de los datos, digamos, y cómo los campos magnéticos se distorsionan, se quiebran, se mueven de distintas maneras en esta sopa caliente de material que está orbitando alrededor del agujero negro, que está en la parte oscura en el centro. Y esto nos ayuda a compararlo con las simulaciones, porque las simulaciones se basan en la teoría de la relatividad general, que predice más o menos cómo las cosas físicas van a ocurrir, y uno toma estas imágenes, las compara y uno dice, mira, de todas las simulaciones con distintos parámetros, esta es la que más se acerca. Y lo que lograron, una de las grandes conclusiones que lograron obtener en esta colaboración es que los campos magnéticos son bastante fuertes en el centro del agujero negro, y eso tiene un montón de implicancias con respecto a cómo se producen los jets, cómo el gas fluye hacia el centro del agujero negro, que es donde los campos magnéticos también juegan un papel fundamental. Y con estos datos vamos dando pequeños pasitos en esa dirección para poder entender qué ocurre en el borde interno de esta dona. ¿Qué pasa con el gas? ¿Cómo el gas logra caer dentro del agujero negro? ¿Cómo sale expulsado con estos jets que Chandra nos ha mostrado de manera bien hermosa durante los últimos años? Entonces, es un constante aprendizaje de todos estos datos maravillosos. Eso te iba a preguntar también, o sea, hablábamos de que era un hito para la astronomía, pero ¿qué importancia tiene que podamos ver estos fenómenos? Confirmar que algunas teorías eran tal cual se decía hace tantos años. Sí, tiene importancia. Yo creo que los físicos teóricos son los más entusiasmados, porque ahora ellos pueden decir, mira, en estas simulaciones, porque ahora hay simulaciones computacionales que te dicen más o menos, el EHT tiene un grupo de astrónomos que se dedican a hacer simulaciones bastante específicas de cómo se deben comportar los campos magnéticos, la emisión, la radiación, etcétera, todas estas cosas bastante complejas en el agujero negro, y tienen un montón de predicciones con qué pasa si el campo magnético es fuerte, qué pasa si el campo magnético es débil, qué deberíamos ver. Con estas comparaciones directas con los datos dicen, mira, esto se descarta porque esto no es lo que vemos, y esto que se parece más, seguimos en esa dirección. Entonces nos guía un poco a los astrónomos para seguir buscando en la dirección correcta y no estar dando como, digamos, pasos de ciego, que generalmente la ciencia avanza en todas las direcciones posibles. Entonces tiene un impacto fundamental para el entendimiento del agujero negro, y sin duda, con las nuevas observaciones que van a seguir ocurriendo durante los próximos años, van a seguir, esta imagen va a seguir mejorando del M87, y nuevas preguntas quizás van a ser contestadas con los datos nuevos. Bien, ya para ir cerrando mi parte de las preguntas, y después ya vamos a pasar a las preguntas del público, a ver cuántas podemos contestar. David, si podemos hablar un poquito sobre la importancia de la colaboración internacional que hizo posible esto. Impresionante, no sé cómo escribirlo. Son las grandes ligas de la ciencia. Solamente con la participación de múltiples observatorios, cada observatorio se tiene que comprometer. Hay un proceso bastante complejo de coordinación, de saber que el observatorio está dispuesto, porque hay inversión de recursos del observatorio, porque tienen que ocupar gente propia para preparar el observatorio, para participar de eso. Eso es un proceso bastante complejo de logística,
Y aún así, es la única manera que tenemos nosotros de responder estas preguntas tan importantes. Asociativamente, ningún telescopio por sí solo puede avanzar en esa dirección, es solamente la asociación de distintos observatorios de distintas partes del mundo pueden otorgarnos de manera conjunta esta calidad de datos que nos pueden ayudar a contestar preguntas de este nivel. Son preguntas fundamentales que sin ese tipo de asociaciones científicas sería imposible de contestar. Entonces, es impresionante y espero que en un futuro esta asociación y otras sigan surgiendo para que nos ayuden a obtener datos impresionantes, porque una sola institución es casi imposible que lo pueda hacer. Bien, bueno, ya nos están llegando preguntas del público, así que vamos a ver. Triana desde Facebook nos pregunta de dónde proviene la luz que nos llega en la imagen. La luz proviene de un disco de acreción. Cuando tienes un agujero negro, hay un borde donde nada puede salir, pero de ahí para afuera las cosas pueden orbitar felizmente. Y esas órbitas a veces suceden a velocidades muy, muy altas. Y mientras más veloz ese material orbita alrededor del agujero negro, se calienta más. Por lo tanto, tiene mayor temperatura y emite luz brillante en distintas longitudes de onda. Desde el radio, pasando por rayos X, distintas luz óptica. Entonces, la luz viene del material que está alrededor del agujero negro y que emite esta luz. Bien, creo que esta se relaciona un poco con otra pregunta que tiene Verónica de Facebook también, que dice, si nada puede salir del agujero negro, ¿de dónde vienen esos chorros? Muy buena pregunta. Nada puede salir desde el borde que es el evento de horizontes, que es como el límite final del agujero negro. Si uno cae dentro de eso ya es imposible salir. Pero alrededor del evento de horizonte ocurre fenómenos de emisión y de distribución de masa que están orbitando a velocidades muy rápidas, muchas veces cercanas a la velocidad de la luz, y a través de procesos que todavía no entendemos muy bien, y volviendo a lo que estábamos hablando antes de cómo participan todos estos fenómenos como campos magnéticos, velocidades, del gas, etcétera, todo eso se combina para que salgan unos chorros en dos direcciones de partículas que viajan casi a la velocidad de la luz. Entonces, ojalá que estos datos nos ayuden a poder contestar estas mismas preguntas que tiene Verónica. Bien, bueno, Silvana Álvarez en Instagram nos está preguntando qué pasaría si nos acercamos a uno. Depende de la distancia. Si estamos lejitos, podemos orbitar fácilmente sin ningún problema. Pero si te acercas mucho y te acercas mucho al evento de horizonte, que es el borde, que es el donde ya no te puedes devolver, la pasarías muy mal. Te transformarías como la fuerza de gravedad. Tú cuando estás aquí en la Tierra, la gravedad que tú sientes desde la cabeza a los pies es más o menos la misma, pero la gravedad no es constante. Y cuando tienes objetos tan masivos como agujeros negros, esa diferencia de gravedad a distintas alturas es muy notorio. Entonces lo que va a ocurrir es que la fuerza de gravedad te va a empujar con una manera desde la cabeza y de otra manera con los pies. Entonces te vas a volver como un espagueti. Entonces y pasan cosas locas con el tiempo se vuelve mucho más lento, etcétera, etcétera. Entonces, como decía el video que vimos en un principio, no es recomendable ir a visitar un agujero negro de ninguna manera. Verlo de lejos, sí, pero acercarse mucho, no. Bien, bueno, Alexis Sánchez en Facebook nos pregunta qué hay o qué creen que hay dentro de un agujero negro. No sabemos absolutamente nada. Cualquier tipo de cosa que se nos ocurra es netamente, qué sé yo, ideas que no sabemos. No sabemos qué hay dentro de un agujero negro. No sabemos si la física como la conocemos funciona dentro de un agujero negro. Están estas cosas que la gente dice, bueno, pero es un portal hacia otra dimensión o puede usarlo como una teletransportación a otras partes del espacio-tiempo. No sabemos. Por definición, dentro del agujero negro no sabemos nada, básicamente. Todavía no sabemos nada. Bien. Bueno, voy a hacer un par más. Juan Gómez desde Facebook nos pregunta ¿qué sucede si dos agujeros negros se encuentran? Excelente. Bueno, ha ocurrido, de hecho, y gracias a eso tenemos las ondas gravitacionales que se fueron detectadas hace unos años atrás, ¿no? Con el proyecto LIGO o LIGO.
Depende, bueno, pueden estar orbitando uno alrededor de otro si se encuentran y tienen una velocidad determinada, pueden seguir orbitando uno con respecto al otro, pero si se empiezan a acercar, esos dos agujeros negros se pueden combinar en uno solo y se produce una combinación de agujeros negros. Cuando eso ocurre, empiezan a orbitar tan rápido, que empiezan a generar unas emisiones o unas distorsiones en el espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz. Y esas son las ondas gravitacionales que han sido detectadas ya creo como 2 o 3 veces por el proyecto LIGO. Y eso ocurre, los dos agujeros negros se pueden combinar perfectamente y formar uno más grande. Y eso ya está confirmado. Bien, hay algunas preguntas que son como de las más populares, que es ¿qué tan cerca, cuál es el agujero negro que está más cerca de la Tierra y qué tan peligroso es? ¿Vamos a ser tragados por un agujero negro? No, afortunadamente Tranquilos. no. Sí, tranquilo. Como los agujeros negros son difíciles de detectar, y las estrellas masivas mueren constantemente. Las estrellas masivas son las que más rápido mueren, tienen vidas más cortas. Estamos hablando de cientos de millones de años. Puede que haya una distribución de agujeros negros pequeñitos orbitando en alguna parte, pero siempre están muy lejos y como son tan chiquititos, no nos van a afectar. El agujero negro masivo más cercano que tenemos es el que está en el centro de la Vía Láctea, que se llama Sagitario A, estrellita. Y ese es un agujero negro que está durmiendo, no como el de M82, que como está comiendo masa genera estos chorros. Entonces nosotros decimos que ese agujero negro está despierto porque está comiendo masa. El de nuestra Vía Láctea está durmiendo, es decir, no está generando tanta emisión y tampoco está tirando chorros de manera muy, muy masiva. Y ese es el agujero más cercano que tenemos, pero también está en el centro de la Vía Láctea, es decir, está a está muy, muy lejos de años luz de acá, entonces no tenemos de qué preocuparnos. Bien, bueno, y ya para terminar, creo que el tema del tiempo y de cómo cambia el tiempo, o no existe el tiempo, es como también de esos grandes enigmas. Entonces nos pregunta Mitzi por Facebook, ¿por qué se altera el tiempo? Porque se altera el tiempo. Muy buena pregunta. Esto tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein, que nosotros siempre crecimos, o siempre, antes de Einstein todos pensamos que el tiempo era absoluto, es decir, el tiempo acá corre de manera igual allá, corre de manera igual en todas partes. Einstein nos enseñó de que en realidad no es así, de que el tiempo es relativo y depende de varios factores. Depende de la velocidad con la que uno viaja, depende de la aceleración, depende de cuán fuerte es la gravedad, porque el espacio-tiempo es una sola cosa. Imagínate como que tú estás en una grilla de puntos y el espacio y tiempo son parte de la misma distribución de grillas. Si tú modificas uno, los otros también se modifican. Entonces, cuando tú tienes una fuerza gravedad tan fuerte, el espacio y el tiempo se empiezan a distorsionar de manera de que, la distribución de las fuerzas de la naturaleza, en ese sentido, se comporten como Einstein lo predijo y como se ha podido comprobar durante mucho tiempo en distintos experimentos. Entonces, el espacio, el tiempo se distorsiona de la misma manera como el espacio se distorsiona cuando tienes un cuerpo bastante masivo. Entonces, es una pregunta muy compleja que gracias a Albert Einstein nosotros tenemos que hacer otro live para sí, otro live porque eso ya tiene que ver con un montón de descripciones del espacio-tiempo y cómo se distorsiona y cómo podemos ver la gravedad a través de los ojos de Albert Einstein. Así que sí, muy buena pregunta. Bien. Bueno, David, ya estamos llegando al final de esta transmisión. Sí. No sé si hay algo que tú quieras agregar. Algo que nos quieras contar. Sí, manténganse conectados con ALMA, con la NASA. Yo creo que se vienen muchos anuncios en los próximos meses o quizás años con respecto a los agujeros negros. Y nada, pues, arriba la ciencia. Bien, muchísimas gracias, David. Y bueno, ojalá pudiéramos responder a todas las preguntas. Nos llegaron muchísimas, pero si se quedaron con ganas de saber más sobre los agujeros negros, nos pueden seguir en las redes sociales de NASA en Español, aquí mismo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. También pueden seguir a las cuentas de redes sociales de ALMA para más información sobre agujeros negros y también sobre otros temas súper fascinantes. Y bueno, me queda agradecerte, David, de vuelta por este tiempito y muchas gracias a todos por sumarse y por participar.
Muchas gracias. Chao, chao. Chao. A ti.